más en este martes. Un saludo a todos los que se conectan a través de las redes sociales en el Facebook Live de Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Ahora, si usted lo hace a través de nuestra plataforma digital, es en www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio está disponible para que usted nos haga llegar sus reportes, saludos o comentarios, y es el 940-7600. Le comento que hoy es el Día Mundial de la Gente de Mar, y se trata de una jornada en la que se pone en valor el trabajo de todas aquellas personas que se han dedicado a algún oficio marítimo en cualquier momento de su vida. Así que todos los pescadores, todos los coqueros, todas las personas que trabajan en la costa con este tema, muchísimas felicidades y gracias también por realizar esta labor. Arrancamos con las noticias y mire, incrementarán el abasto de gas natural en nuestro estado. Las gestiones que ha realizado el gobernador Mauricio Vila Dosal rendirán fruto y se verán reflejados, según lo dicho, a través de 3 acciones concretas. Aquí le presentamos los detalles. En puntual seguimiento a las gestiones para lograr la autonomía energética y tarifas de electricidad más justas para Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal mantuvo conversaciones con la directora del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Elvira Daniel Cabás, y el director general de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz. La funcionaria Elvira Daniel Cabás le informó al gobernador que, en seguimiento a las gestiones del gobierno estatal y la Senagas, ya se llevaron a cabo 3 acciones concretas para aumentar el abasto de gas a la península. Estas acciones, en las que también participan Petróleos Mexicanos, son: 1. Se reconfiguró la estación de Zempoala. Antes, esta estación solo podía transportar gas de sur a norte, ahora también de norte a sur. 2. Se contrató la capacitación total del gasoducto marino del Golfo de México, y así, gas proveniente del sur de Texas llega al sistema de transporte en Monte Grande, en la zona de Tuxpan, Veracruz. 3. Ya se firmó un convenio entre Pemex y CFE, por medio del cual la compañía eléctrica adquirirá de la petrolera la totalidad de gas que requiere la península. La directora del Senagas aseguró que con estas acciones se incrementará el flujo de gas natural a la península. La fecha en la que se concretará el aumento será el 15 de julio. Asimismo, el gobernador estuvo en contacto con el director general de la CFE, Manuel Barlet, quien le informó que ya se van a iniciar los estudios para ver cuál sería el mecanismo para poder poner la central eléctrica anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado 22 aquí en Yucatán. Tele Yucatán te informa. Y ahora nos vamos directo a Opichén, en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, realizó la entrega de apoyos del programa Peso a Peso. En Opichén, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó insumos del programa Peso a Peso en beneficio de más de 1,000 productores del campo de 11 municipios. En el programa se recibieron más de 16,000 solicitudes, de los cuales 14,188 cumplieron con los requisitos y por primera vez se apoyarán a todos por igual, incluyendo a campesinos de escasos recursos económicos que no tuvieron que aportar ningún peso. Este año se están apoyando 14,000 personas en el Peso a Peso. Segundo, el 80%, 8 de cada 10, es la primera vez que van a recibir un apoyo. ¿Por qué? Porque ya no lo están decidiendo en el municipio. Antes, ¿qué pasaba? Llegaba el gobierno del estado y le decía al presidente municipal: presidente, júntame las solicitudes del Peso a Peso y me las llevas. ¿Y qué pasaba? Pues el presidente, si a alguien le caía mal, hacía así. Si alguien no era de su partido, hacía así. Si alguien le había sacado la lengua, hacía así y no le entregaba. De estos 14,000 productores, todos los que pidieron menos de 1,000 pesos, se los dimos de manera gratuita. Son más de 3,000 personas que lo están recibiendo de manera gratuita por primera vez en la historia. Vila Dosal entregó triciclos, mangueras, tinacos, motosierras, carretillas, alambrado, motores de riego, entre otros insumos.
Hoy estamos entregando ¿a qué municipios? Abalá, Chocholá, San, Jalachó, Copomá, Maxcanú, Muna, Opichem, Zacalum, Santelema y Ticul. De estos municipios son 1,489 productores que estamos entregando y de esos 314 no se les cobró nada. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, explicó que el programa Peso a Peso ha mejorado en cuanto a su proceso de selección de productores, ofreciendo costos más bajos para la adquisición de los insumos. Se ha podido casi triplicar el número de beneficiarios con respecto a años anteriores. Como siempre, le reconozco a usted su apoyo a la Secretaría para dar respuesta oportuna y poder atender todas las solicitudes de los productores, aprobando además un incremento en el monto autorizado originalmente. En representación de los productores, Víctor Che Chan expresó que no tenía el monto acordado para solicitar apoyo del programa Peso a Peso, pero por instrucciones del gobernador pudo acceder a herramientas del campo. Nos da las herramientas y equipo que tanto necesitamos y así poder trabajar en las parcelas y ranchos. Usted ha cumplido con su palabra y se lo quiero agradecer. En estos tiempos no es fácil conseguir el dinero necesario para trabajar el campo. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y le cuento que precisamente durante esta gira de trabajo que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, se encuentra realizando en Opichén y Maxcanú, inauguró el Centro de Emprendedores, así como también 2 kilómetros de calles. Con una inversión de 10 millones de pesos, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el Centro Estatal de Emprendedores Región Poniente, que se ubica en la Universidad Tecnológica del Poniente en el municipio de Maxcanú, que brindará consultoría, asesoría y cursos de networking y financiamiento en beneficio de estudiantes y público en general de municipios cercanos. Con el fin de descentralizar los centros de emprendimiento y ofrecer a jóvenes de los municipios los diferentes servicios en materia de innovación y creación de prototipos. Este es un centro regional de emprendedores, no es solamente para los alumnos de la universidad. Es muy importante que busquemos que gente de otros municipios pueda utilizar estas instalaciones, que pueda acceder a la capacitación y que también pueda tener espacios para desarrollar su talento y por supuesto también la demás gente de Maxcanú, no solamente los alumnos de la universidad. Todo esto que están viendo ustedes es una construcción nueva, todo el segundo piso, rector, es toda esta parte de acá es una construcción nueva, es una inversión de 10 millones de pesos que se hizo entre la construcción y el equipamiento del centro. Y aquí lo más importante es que este centro, y eso sí te lo encargo mucho, Tony, no nos podemos sentar aquí a ver qué pasa. Tenemos que tener un calendario de actividades, que siempre haya actividad para estar atrayendo a los emprendedores. El IEM lanzó convocatorias en materia de emprendimiento y se apoyarán a los primeros 25 con una inversión de 1.7 millones de pesos. Asimismo, se lanzó la convocatoria de innovación y prototipado, con el que se pretende financiar 15 proyectos con una inversión de 1.5 millones de pesos. El director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, explicó que el centro cuenta con tecnología avanzada y se divide en 6 salas que facilitarán el diseño y creación de negocios. El centro que hoy formalmente se inaugura operará de lunes a viernes de 7:30 horas a 17 horas y contará siempre con la presencia de mentores de negocios que atenderán a quienes así lo necesiten con una cita acordada. Cuenta con 6 diferentes áreas dedicadas a la anterior atención de las necesidades de los emprendedores. Zona de ideas o coworking, zona creativa, zona de idiomas, zona estratégica, zona pixel y salones Maxcanú Emprende 1, 2 y 3, en los cuales nos encontramos en este momento. En representación de los estudiantes, Leticia Canché Pot explicó que este centro será una herramienta para desarrollar proyectos con innovaciones tecnológicas. Estoy segura que tanto el Centro Estatal de Emprendedores y la Universidad Tecnológica del Poniente reactivarán la economía de Yucatán a través de la formación y profesionalización de egresados, líderes y emprendedores. Posteriormente, Vila Dosal se trasladó al centro de Maxcanú, donde inauguró 2 kilómetros de calles con una inversión de más de 4 millones de pesos, en beneficio de más de 12,600 habitantes.
haciendo un total de 2.4 kilómetros con una inversión de 4.2 millones de pesos. Todas estas obras ya funcionando, señor gobernador, para beneficio de toda esta excelente comunidad de Maxcanú, que cumplimos a través del Instituto Carretero de Yucatán en tiempo y forma como usted nos instruyó. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Esta gira de trabajo continúa, así que manténgase muy pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto de nuestros espacios informativos en los que le estaremos dando puntual seguimiento. Vamos con otras cosas y les recuerdo que la modificación a la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos ya fue aprobada, así que aquí en el estado ya se buscan medidas para evitar el uso de unicel, bolsas de plástico y popotes. Justamente si hablamos de este producto en el estado, aquí en Yucatán, actualmente 9 de cada 10 restaurantes ya sirven las bebidas sin popote. Más del 90% de los restaurantes en la ciudad ya no utiliza popotes para servir las bebidas a los comensales, aseguró la presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco. Con el popote ya se lleva muchos años trabajando y hoy por hoy ya los restaurantes dan sus bebidas sin el popote. Pero te puedo decir que prácticamente un 90-95% ya no dan las bebidas con popote, salvo que a lo mejor el cliente lo pida por alguna situación o por alguna complicación, y ya es cuando se da el popote. Dijo que esta medida busca promover el cumplimiento de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado y su reglamento. En cuanto al tema de las bolsas plásticas, pues bueno, te puedo decir que hoy por hoy existen incluso bolsas que son preparadas con el 100% de material reciclable, ¿no? Entonces no ha sido tan difícil encontrar las opciones del 30%, que es el que pide la ley. Y por otro lado también el tema de productos biodegradables ya existen en el mercado con precios prácticamente iguales de lo anterior, ¿no? Entonces por eso no nos preocupa. Lo que nos preocupaba mucho era el tema del unicel, porque los precios sí se disparaban considerablemente. A un precio de mayoría, más o menos para darte idea, aumentaba de un 40 a un 50% con los precios de hoy. Sin embargo, dijo que se han estado haciendo pruebas y analizando otros materiales que les permitan cumplir con la ley, pero que no eleven los costos y conserven los alimentos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Es importante mencionar que esta propuesta fue promovida por el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Y mire, sobre este mismo tema, los restaurantes se están poniendo las pilas en este tema del cuidado al medio ambiente. Incluso más de 20 recibieron su certificación por ser ambientalmente responsables. El Ayuntamiento de Mérida entregó la certificación Restaurantes Ambientalmente Responsables a 26 establecimientos que cumplieron con buenas prácticas, como el manejo adecuado de residuos, cuidado del agua, cultura verde, entre otras medidas amigables con el medio ambiente. Y el objetivo es ir reconociendo las buenas prácticas que tienen los restaurantes del municipio de Mérida. Su visión, una responsabilidad en relación al tema ambiental, con el fin de impulsar emprendimientos verdes, incluyentes. En el tema de los alimentos, ya sabemos que tienen un impacto importante también en el medio ambiente. 870 toneladas diarias se recolectan de residuos en el municipio y el 25% proviene de negocios de alimentos y bebidas. Y también, según nuestro inventario de gases de efecto invernadero, este sector contribuye con el 8% de las emisiones. Se recibieron 62 solicitudes de restaurantes, pero solo 26 fueron los que concluyeron el proceso para obtener la certificación. La gerente general de una de las empresas que recibió este reconocimiento comentó que aunque no es su fin principal, la certificación también les otorga beneficios. Acceso a mercados más exigentes y restringidos por razones ambientales. Cada vez las empresas, clientes, los millennials, escogen y buscan para elegir dónde hospedarse, dónde comer, qué comprar, qué tipo de acciones ambientales realiza la empresa. El certificado tendrá una vigencia de 1 año y podrá renovarse, previo a una valoración. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le cuento también que actualmente en el estado se están realizando acciones para combatir el cambio climático y para muestra solo hace falta un botón. Se realizó un foro Dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán, en la que se incluye un tema interesantísimo relacionado con la ganadería. El gobierno del estado se encuentra en la planeación de estrategias para combatir el cambio climático, con políticas públicas encaminadas a preservar los ecosistemas naturales
como los manglares en la costa yucateca y en la zona urbana, la reforestación de áreas verdes. En el foro Dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán, el director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Roberto Vallejo Molina, explicó que el plan incluye un modelo sustentable de ganadería. Es la ganadería a través de esquemas silvopastoriles, ganadería con árboles, digámoslo así, ¿no? Entonces, en el gobierno del Estado, hoy en día estamos preparando mejorar los programas públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para que no solamente fomenten la ganadería extensiva, sino que fomenten una ganadería mediante árboles. Y una ganadería mediante una alimentación más sana para el ganado y que en última instancia pueda generar menos gases de efecto invernadero. Eso todavía lo estamos preparando, pero es un área estratégica para el gobierno del Estado, la de fomentar nuevos modelos de desarrollo rural sustentable en el territorio. Asimismo, para atender la ola de calor que se siente en el territorio yucateco, la reforestación es la mejor opción para combatir los efectos del cambio climático. Este importante reto que anunció el gobernador en la mano con el alcalde, pues viene a incrementar las capacidades adaptativas en las ciudades. Este objetivo de reforestar 100,000 árboles aquí en la ciudad de Mérida, en la zona metropolitana, pues va a tener beneficios muy fuertes porque va a reducir el calor en las ciudades a largo plazo. Pero necesitamos el apoyo fundamental de la ciudadanía, porque no solamente es plantar los árboles, es cuidarlos, llevarlos a una muy buena madurez y que puedan proveer los servicios ambientales como por ejemplo la sombra, ¿no? Entonces esa sombra que nos puede dar una copa de árboles va a ser un importante efecto derivado de todas estas acciones. Las acciones para reducir el impacto al medio ambiente se fortalecerán con estrategias conjuntas entre gobierno y ciudadanía. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, enseguida estamos de regreso, apenas estamos comenzando y esto es Teleyucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Teleyucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo y mire, le platico que nuestro compañero Carlos Rodríguez tuvo la oportunidad de platicar con Sergio Chan Lugo, director de la JAPAI, sobre un importante tema que es el interés de la ciudadanía. Así que a continuación le presentamos esta amena charla. Nos acompaña Sergio Chan Lugo, director de la JAPAI, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, a quien agradecemos esté con nosotros. Muy buenas noches, director. Buenas noches, aquí a las órdenes y gracias por esta oportunidad. Es un gusto, Yucatán. Es un gusto que nos acompañe. Estaremos platicando de dos temas. El primero, una megafuga en el centro histórico
de Mérida. Importante conocer qué sucede, la dinámica que se observará en los próximos días de la logística para esto. Así es. Mira, pues hemos estado trabajando de manera muy fuerte desde el 1 de octubre, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Mauricio Vila, de establecer en primer lugar un organismo que sea competitivo, que se pueda mantener y funcionar a lo largo de los años y que preste un servicio de calidad. Para hacer esto, uno de los elementos de los 3 ejes que establecimos es, en el primer lugar, es la modernización del equipo, en segundo lugar, la recuperación de caudales, que es precisamente lo que estamos haciendo con esta fuga que estamos atendiendo, y la tercera es la utilización de energías alternativas, es decir, la energía fotovoltaica. Pero bueno, en este segundo punto, hay una fuga muy importante en la ciudad que hemos estado atendiendo, que es en la calle 64 con 35 y 37, ahí cerquita del Monumento al Maestro. Pues es una fuga que, mira, data de 1998, ya tiene pues prácticamente 2 décadas esta fuga, y pues está durante prácticamente 20 años, esta fuga está perdiendo 30 litros por segundo. 30 litros por segundo es una cantidad enorme de agua. Estamos hablando de casi 2 millones de litros que se están perdiendo durante el día, es decir, durante todos esos años se ha estado perdiendo este líquido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Había una fuga, había en la línea de conducción que viene de la planta Mérida 1 y que llega al cárcamo de García Generés. Se hizo en ese tiempo, en 1998, un pozo que se construyó y le pegaron al tubo, se rompió, y cuando se reparó se encofró con concreto, pero finalmente el agua es un elemento muy difícil de contener si no se tienen las piezas especiales, la inversión y el trabajo adecuado. Cuando se concluyó esto, se encofró en 21 metros cúbicos de concreto, y bueno, ahí está la macrofuga. Ha sido muy difícil para las siguientes administraciones atenderlas, y es un tema de vital importancia, porque al recuperar esos 30 litros por segundo que se pierden en esa fuga, va a llegar más agua al cárcamo de la García Generés y vamos a poder mantener una presión mucho mejor en la zona que surte la García Generés y el cárcamo de la Carranza, que surte también a una gran parte de la ciudad. ¿Estos trabajos ya se van a observar próximamente? Se van a observar a partir del 26, el 27 y el 28. El 26 en la noche iniciamos los trabajos, se cierra la calle 64 con 35 y 37 para todos los que nos están viendo. Va a haber, por supuesto, banderamiento policiaco, vamos a estar allá con coordinación con el ayuntamiento por otros temas, con la Secretaría de Seguridad Pública. Nos estamos coordinando con todas las instancias para que el impacto al usuario sea el menor, y además la estrategia de atención de esta macrofuga para poder quitar esos 21 metros cúbicos de concreto. Vamos a estar trabajando todo el día, en la madrugada del 26, todo el día 27, y en la noche vamos a tener que parar la planta Mérida 1, que es la que surte casi el 40% del agua de la ciudad. Por eso es muy importante estas oportunidades que ustedes nos dan de informar a todos los ciudadanos para que tomen sus previsiones, porque a partir de la medianoche del 27 al 28 pararemos la planta para colocar la pieza especial que se hizo con acero inoxidable y con medidas especiales para esta tubería. Y bueno, vamos a tener la suspensión de algunas horas hasta que pongamos la pieza y terminemos el trabajo de recuperación de esta macrofuga, que pues está ya cumpliendo prácticamente 21 años y esperemos ya ahora sí concluir con esta situación. Así que muy atentos y participativos como sociedad durante estos próximos días y a toda la nos ayuden a comentarles, no es que estemos interrumpiendo o haciendo algo para molestar a los ciudadanos en esos 3 días, sino es al contrario, en beneficio de todos los ciudadanos, las obras, en este caso de recuperación de caudales, que bueno, el gobernador nos ha comentado muy claramente, hay que ser eficientes, y para ser eficientes hay que recuperar el agua que se pierde en estas fugas. Bueno, y también relacionado a ese tema de tomar precauciones, un tema recurrente en esta temporada de calor, el abasto del Vital, y que también platicaremos. Definitivamente en esta temporada que estamos avanzando ya en los mayores calores del año, con temperaturas de arriba de los 40 grados, 40, 41 grados, pero con sensación de calor incluso de arriba de los 50 grados, el consumo de agua sube de manera muy sensible. La demanda de agua por parte de los ciudadanos se incrementa, y lo que hemos estado haciendo desde que inició la administración, y así nos los comentó y nos los instruyó el gobernador Mauricio Vila, es
modernizar el equipo. Con los ahorros que se han derivado de los temas de austeridad, el tema es el sistema de austeridad que impuso el gobernador Mauricio Vila implica ahorros, pero los ahorros ¿para qué? No solamente ahorrar, sino para qué estamos ahorrando. Y con esos ahorros que hemos tenido, hemos comprado más de 20 equipos que estamos sustituyendo en las plantas que envían el agua a toda la zona metropolitana, Mérida y sus alrededores, y con esos equipos estamos surtiendo y logrando cubrir la demanda tan intensa que se generó por los calores, y que afortunadamente para todos los que tenemos el servicio de agua potable a través de la JAPAI, a pesar del incremento de la demanda, hemos tenido el servicio las 24 horas del día en todos los días de la semana. Bueno, pues platicando con nosotros Sergio Chan Lugo, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, pues agradecerle su presencia, su compañía y que abordemos esos temas que son pues muy importantes para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Se le agradece, que tengan excelente noche. Gracias. Vamos con otras cosas y mire, celebración en grande para aquellos que son pieza clave en los hogares. Los papás fueron consentidos en su día. Desde hace 14 años, la empresa Vertical Knits celebra a aquellos hombres trabajadores, disciplinados, quienes son pieza fundamental de los hogares, los papás. Con motivo del Día del Padre, los más de 1,100 colaboradores celebraron a lo grande, como se merecen. Es un muy humilde reconocimiento a la labor como padres de familia, pero también como partes muy importantes dentro de la organización que nosotros conformamos. Y como se merecen lo mejor, quiero relatar lo que a mí me asustó cuando la otra noche un ruido se asustó. La cómica regional Licha Teodosia Tun Castillo animó a los papás. El show también contó con la presencia de Moncho Casimiro. Ya está, creo que está mala esa postura. Tiene beneficios y tiene la oportunidad de subir. Sí. De crecer, subir de puesto, no quedarte como estás. Allá tú quieres quedarte donde estás. Pues es una empresa la cual todo el sistema que maneja pues es organizado. Eso es lo que a mí me gusta. Pues la verdad quiero superarme más, o sea, crecer en el trabajo, no sé, llegar a ser más grande. Con una rica comida y boleto en mano, los papás Vertical participaron en la rifa de relojes, bocinas, pantallas planas, despensas y bicicletas. Todos contentos regresaron a sus áreas de trabajo porque saben, en la empresa tendrán la oportunidad de crecer y mejorar la calidad de vida de sus familias. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así de consentidos estuvieron todos los papás en su día. Con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa. Qué gusto que siga con nosotros. Y mire, Mérida, primer lugar de ocupación hotelera. Para que se dé una idea de lo importante que es este tema, le platico que la llegada de turismo internacional creció un 35%.
Durante el primer trimestre del año, el número de pasajeros que llegó a Yucatán vía aérea creció un 13.5%, mientras que en todo el país se registró un decremento entre el 2.5 y 6.9% en indicadores turísticos, informó la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman. Que en este primer trimestre incrementamos más de 51,000 asientos, lo cual se traduce en más pasajeros y lo cual se traduce en más turistas. En cuanto a los vuelos de reciente apertura, dijo que el de Tijuana tiene un 80% de ocupación, el de Oaxaca 67% y el del Bajío 78%. Asimismo, la llegada del turismo internacional creció un 35% y en materia de cruceros, el número de pasajeros se incrementó en 22,000 durante el primer trimestre. Les quiero decir que Mérida recibió de enero a abril 563,265 turistas con pernocta, que incrementa en más de 80,000 turistas comparándolo con el año pasado. Y Yucatán recibió 674,960, que es un incremento de 90,000 turistas, es decir, tenemos 80,000 más en Mérida, 90,000 más en el estado. De acuerdo a la información del sistema de monitoreo Datatur, Mérida ocupó el primer lugar de ocupación de enero a abril y segundo lugar por llegada de turistas entre las 37 ciudades del interior del estado. En materia de congresos y convenciones, se registró un crecimiento del 31.9% en el número de visitantes por este rubro. La ocupación hotelera creció un 1.3%, mientras que en destinos de sol y playa decreció hasta un 9.3%. En cuanto a los resultados obtenidos durante Semana Santa, dijo que se registró un crecimiento del 27% en el número de pasajeros. Señaló que de acuerdo a estos resultados se espera que las cifras continúen a la alza y que el verano deje buenos resultados al sector turístico. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y le cuento ahora que ya se preparan para la temporada de captura, así es, allá en la costa. Se trata de la langosta y pulpo. Le recuerdo que la temporada arranca en tan solo unos días más, el 1 de julio y el 1 de agosto, respectivamente. Los pescadores yucatecos esperan otra buena temporada de captura de langosta y pulpo, ya que el año pasado fue mejor de lo que esperaban, representando un gran apoyo a su economía y la de sus familias. La temporada de captura de langosta comenzará el 1 de julio y concluirá el 28 de febrero, mientras que la de pulpo será del 1 de agosto al 15 de diciembre. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, el pulpo es la especie que deja mayores ganancias a los pescadores. El año pasado alcanzamos pagos al pescador de hasta 120, 130 pesos y luego hubo un bajón debido al alto producción y se quedó últimos en 90, 80 pesos. Fue lo último que se pagó la temporada pasada, esperemos que se mantenga por lo menos en esos niveles. El pulpo yucateco es una especie valorada en el extranjero debido a que se comercializa en varios países. El pulpo yucateco llega sobre todo a Europa, Asia, ya se está exportando a Sudamérica y un poco a Estados Unidos. Está empezando a ser un poco más de mercado en Estados Unidos. En 2018, la captura de pulpo fue superior a las 32,000 toneladas y 600 toneladas de langosta. La Secretaría está en espera de los resultados de estudios de INAPESCA para considerar la biomasa de ambas especies y con ello definir mejor las estrategias de captura para las próximas temporadas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y sobre este mismo tema piden sancionar con mayor rigor la pesca furtiva de pepino de mar. De acuerdo con autoridades, la vigilancia no es suficiente para detener a estos delincuentes acuáticos. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca, realizan constantes operativos en toda la costa yucateca para evitar y, en su caso, detener la captura ilegal de pepino de mar. La especie es un producto con gran demanda en el continente asiático. Por ello es que pescadores de diversas zonas de la península se dedican a la pesca ilegal. De acuerdo al comandante de la 9ª Zona Naval, vicealmirante Carlos Lanz Gutiérrez, el trabajo de vigilancia no es suficiente para detener a los infractores. Todos los días hay eso, todos los días hay esa pesca furtiva. ¿Dónde son las zonas? ¿Perdón? Las zonas donde han... Normalmente está en toda la costa de Silam de Bravo y en Celestún y en Punta Palmas, por ahí es donde están operando. La mayor cantidad de pepino de mar decomisado fue en las inspecciones aleatorias de las autoridades. Se requiere mejorar las estrategias de vigilancia, inspección y detención. No sé, ese empresario, la persona que le paga al pescador para que vaya y lo saque, pues lo está haciendo todos los días. Y como les repito, o sea, ya se han dado los aseguramientos de pepino de mar de bastante volumen, importantes, o sea, pasaron 10 toneladas.
El vicealmirante informó que una probable explicación a la recurrencia del delito es que este no se considera grave. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Concluimos con temas de la costa y ahora nos vamos del otro lado del estudio para saludar a nuestra compañera Mayra Vences. Muchas gracias. ¿Ustedes sabían que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se entregarán 4,000 arbolitos en adopción. Así que hagamos que nuestra ciudad sea más sustentable. Inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Ya estamos de regreso, segundo día de la semana y con el tremendo calorón que pues bueno, ya es común para nosotros y aunque se decía que algunas precipitaciones podrían traer predicciones de lluvia, esto no es así. El calor seguirá bastante intenso, tanto que en Río Lagarto se prevén máximas de hasta 31 grados. Pero para más detalles aquí le dejo el pronóstico del tiempo. De baja presión en el occidente de la península de Yucatán favorecerá aumento de nublados vespertinos sin probabilidad para lluvias en el estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento dominante del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 60 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Pues ya escuchó, tome sus precauciones. Vamos con otras cosas y ahora nos trasladamos hasta Motul, en donde con la plática gratuita Mejora tu negocio, se presentó el programa Fortalecimiento 106 para impulsar el desarrollo económico de los municipios del interior del estado. Así que ante cerca de 50 dueños de establecimientos de distintos sectores, se informaron los detalles de dicha estrategia, esta que le cuento. La plática fue impartida por la jefa de Orientación y Vinculación Empresarial, Ana Valle Escobedo, y dijo que además de la plática,
Se consideran una serie de labores de vinculación, orientación y también capacitación. Le cuento que la iniciativa empezó oficialmente el lunes 17 de junio en Espita y se encuentra a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Y ahí en su pantalla estamos viendo algunas imágenes al respecto. Vamos con otros temas. Bellísimo concierto de coros en el Palacio de la Música. Niños cantores así rindieron homenaje a la directora invitada. Una velada muy especial tuvo lugar en el Palacio de la Música, durante el concierto coral con la participación de los niños cantores de Yucatán y voces claras del Centro Estatal de Bellas Artes, a manera de homenaje de la directora invitada de origen venezolana, Lourdes Sánchez. Los niños cantores, bajo la dirección del maestro Gaspar Gamboa, presentaron un repertorio en el que destacaron piezas como Kyrie, Porque cantamos, Puentes y Vientos. Voces del Centro Estatal de Bellas Artes deleitaron la noche con un repertorio que incluyó Canción de Luna y Caballito, de Silvestre Revueltas, La Novia y Alfonsina y el Mar, todas bajo la dirección de Margarita Jiménez. Posteriormente se le cedió la dirección a la invitada especial Lourdes Sánchez, toda una institución en coros en América Latina. Sánchez cursó sus primeros estudios musicales en Venezuela, para luego representar a su país en diversos eventos de talla internacional en países como Perú, Brasil, México y Estados Unidos. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos va a llevar a las profundidades de los cenotes. Mire, se trata de una atleta colombiana, su nombre Sofía Gómez, quien nos muestra las entrañas y por supuesto la belleza de un cenote 100% yucateco. Esta deportista posee varios récords sudamericanos y mundiales en nado de apnea y así es como muestra la belleza de estos enigmáticos cuerpos de agua. Y aquí le dejamos un momentito para que disfrute estas impresionantes imágenes. Bellísimas imágenes las que nos muestra y por supuesto se reconoce la gran labor que realiza esta atleta. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Mi nombre es Liv de Nojeda, le invito a que se quede con nosotros. Llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle este martes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando acerca del atletismo y es que se presentó lo que va a ser la 11ª edición de la carrera Puerto de Altura que se va a realizar el próximo domingo 14 de julio. Una carrera que tendrá un recorrido de 10 kilómetros. Le tendremos todos los detalles. En la información de la lucha libre se da a conocer que la cuarta expo se va a desarrollar el próximo sábado 29 de junio. Van a haber grandes invitados en un evento especial para la lucha libre en nuestra ciudad. En el deporte del Wushu, bueno, pues se anuncia la 8ª edición del regional Hermandad Marcial, este evento que se va a estar realizando en la UADY y en donde van a participar 4 estados, atletas de 4 estados de la República. Y finalmente estaremos hablando del campeonato sub-18 en el atletismo de Norteamérica, donde María Romero y Joshua Angorosica, 2 atletas yucatecos, buscan participar. Están en su última etapa de preparación y por supuesto con toda la intención de representar no solamente al estado, sino por supuesto a México. De esto y mucho más estaremos platicando esta tarde y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, muy buenas tardes, así es, ya listos con la información deportiva. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, recuerde, 940-7600, redes sociales, en Twitter y en Facebook, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en @DeportesTeleyucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Por cierto, hoy la directiva de los Leones de Yucatán, mediante boletín de prensa, anunció que se le dio de alta a el pitcher Oscar Félix, así que ya va a poder actuar en la serie que tienen ahorita los Leones de Yucatán allá en Aguascalientes contra los Rieleros, así que se activó a Oscar Félix, no se desactiva a nadie, todo el mundo sigue, únicamente ya se activó a Oscar Félix, estaba en Weaver, para que ya pueda actuar en lo que es la serie contra los Rieleros de Aguascalientes. Y vámonos a la primera nota. Como le decía, el domingo 14 de julio se va a estar realizando en el Puerto de Progreso la 11ª edición de la carrera de 10 kilómetros Puerto de Altura. Hoy se presentó la convocatoria oficial y esta es la historia. Con el objetivo de fomentar el deporte y recabar fondos para rehabilitar un campo deportivo en la comisaría de Xixilú Puerto, el próximo domingo 14 de julio se realizará la 11ª edición de la carrera API Puerto de Altura de 10 kilómetros. Según lo dio a conocer este martes en conferencia de prensa el director general Agustín Arroyo Toledo. Es una carrera que se viene dando año con año y creo que el entusiasmo de los corredores es una carrera que muchos esperan por tiempo. Recibimos de pronto muchas preguntas de que cuándo va a ser la carrera, y entonces hay expectación por participar en esta carrera. Como mencioné, es emocionante correr sobre el viaducto, ¿no? Sintiendo la brisa marina. Para esta 11ª edición, el comité organizador informó que esperan una participación de 1,800 corredores para la carrera de 10 kilómetros y de 1,000 personas para la caminata participativa de 4,000 metros. Ahora decidimos cambiar el destino de los recursos que se obtienen de parte de los patrocinadores. Es una promoción que hacemos nosotros para que los patrocinadores inviertan ahora lo vamos a hacer en este parque deportivo, que es un parque deportivo abandonado por 25 años, es un parque de béisbol y parque de fútbol a la vez. El año pasado, en la 10ª edición de esta carrera, se recaudaron 460,000 pesos, cantidad que fue entregada en partes iguales a 12 asociaciones civiles. Bueno, cambiemos de tema, vamos al deporte de los costalazos. Me refiero a la lucha libre y es que hoy se presentó lo que será la 4ª Expo Lucha Libre que se va a realizar el próximo sábado en esta ciudad. Los luchadores estelares Carístico, Emperador Azteca y el original Mascarita Sagrada
serán las estrellas invitadas para la cuarta Expo Lucha Libre, que se realizará el próximo sábado 29 de junio en conocida plaza al oriente de la ciudad, informó el organizador José Martín Pasos este martes en conferencia de prensa. Ya son 4 ediciones y en cada edición lo hacemos algo diferente, algo novedoso para que la gente no diga vine y siempre lo mismo, sino que cada expo hacemos nuevas innovaciones para que el público vea algo diferente. José Martín Pasos anunció que los luchadores ofrecerán una plática interactiva con los aficionados, así como una firma de autógrafos, además de una función en la cual Carístico alternará con los yucatecos Eterno Alcánter y Jaguar Sagrado, quienes se enfrentarán al trío formado por Emperador Azteca, Halcón Rojo Jr. y Rebelde Punk. ¿Sí? Tenemos una serie de actividades, tenemos un concurso de disfraces, tenemos una plática con Mascarita Sagrada que nos va a contar sus vivencias y tenemos para todo el público, ¿sí? Ven y tómate la foto con Carístico, con Emperador Azteca y con Mascarita Sagrada, y a partir de las 6:30 de la tarde nuestra función de lucha libre con 4 luchas en total. En la conferencia también se anunció que ese día de la Expo Lucha Libre servirá como despedida momentánea de los encordados del referí yucateco Xavi Cachondo, quien lo hará por motivos de salud. Pues allá está lo que va a ser esta edición de esta Expo de Lucha Libre el próximo sábado en nuestra ciudad. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando de la 8ª edición del Regional de Wushu, donde participan atletas de 4 estados de la República Mexicana. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, Y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, Diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Muchas gracias por continuar esta tarde con nosotros y como le adelantaba antes de irnos a la pausa comercial, bueno, pues van a participar atletas de 4 estados en lo que va a ser la 8ª edición del Regional de Wushu denominado Hermandad Marcial. Este evento tendrá como sede la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Los detalles. Con la participación de escuelas de Wushu de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Mérida, se puso en marcha la 8ª edición del torneo regional Hermandad Marcial de esta disciplina, evento que tuvo lugar en el Centro Deportivo Universitario de la UADY. En este torneo regional participaron las escuelas de Wushu Taiyón de Chiapas y de Veracruz, así como la Training Center de Chetumal, Tetsu de Cancún y la Shito Río, la Montejo y la Shotokan de Mérida. Es un honor organizar estas competencias para ayudar a los entusiastas de las artes marciales a intercambiar conocimiento y técnicas, aprender a superarse y vencer sus miedos, destacó en su discurso de bienvenida Marco Antonio Montejo Bermúdez, organizador del torneo. Bueno, y vamos a continuar ahora con el atletismo, y es que 2 yucatecos, precisamente María Romero y Joshua Gorosica, buscan prepararse para un evento internacional.
Los atletas María José Romero Pons y Joshua Gorosica Marrufo, competidores en 400 y 110 metros con vallas, buscan asistir al Campeonato Sub-18 de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ambos competidores de alto rendimiento que representarán a México en esta justa centroamericana continúan su entrenamiento para participar en esta competencia que se realizará en Querétaro y que inicia el próximo 3 de julio. Con el motivo que vamos a participar en la NACAC, que es Norte, Centroamérica y el Caribe. En la competencia va a ser en Querétaro y va a ser del 5 al 7 de julio. Vamos a representar a México y estamos solicitando algún apoyo, un patrocinador, a una empresa que nos quiera ayudar para ir a esta competencia. Y los dos somos dos atletas destacados que podemos dar una buena participación ahí en los Juegos Centroamericanos y sí estamos buscando este apoyo para poder ir y hacer un buen papel para México. Estos competidores no bajan las manos y continúan su preparación, ya que entrenan todos los días en el Estadio Salvador Alvarado. Pues mucha suerte a estos dos deportistas que buscan no solamente terminar su preparación, sino tener pues todas las facilidades para hacer este viaje. Muchas gracias Álvaro Martínez, quien pues nos trae la información que le acabamos de presentar. Y de esta forma estamos llegando a la parte final, mi estimado Tony. Le recordamos a nuestro teleauditorio que de lunes a viernes, pues la invitación para que nos acompañen 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Mañana en el juego. Y mañana así es, hoy hacemos la grabación y mañana, como todos los miércoles, 19:30 horas, 7:30 de la noche, en el juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a estar hablando del torneo deportivo en su 50 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de Así Yucatán. Es, la de Aguadi. Javier Herrera y... Los Juegos Deportivos ya es 50 aniversario. Ya. Y Normando Rivas van a estar hablando en detalle acerca de estos Juegos Deportivos, 50 aniversario de la Aguadi. Y en el boxeo, Freddy Ríos, como siempre, dándonos el panorama actual de esta actividad en el estado. Así que ahí está la invitación. Y en la noche, en la noche también tendremos información deportiva. Gracias, buenas tardes. Hasta la noche.